capítulo 2, versículos del 13 al 17. Ahí lo van a tener también en la pantalla. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y en toda buena obra. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora porque podemos compartir tu palabra. Es una bendición poder compartirla hoy delante de nuestros hermanos para la edificación de tu cuerpo y de tu iglesia. Señor, ayúdanos a aprender tu palabra cada día, a poder humillarnos delante de ti y poder poner en práctica lo aprendido, para que nuestras vidas sean afectadas y transformadas por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, hemos titulado el sermón en esta tarde, La obra de Dios en el cristiano. Y está basado en la idea bíblica de que Dios es el alfarero que moldea nuestras vidas. Nosotros sabemos, el apóstol Pablo comparaba el trato de Dios en su vida con un alfarero y el barro. Y hablaba acerca de cómo Dios moldeaba su vida, cómo Dios moldeaba la pieza, la ponía en el horno, la volvía a moldear. Y de esa manera nosotros reconocemos que Dios viene obrando en nosotros desde el principio, como dice la Biblia. Ahora, ¿de qué manera? Es lo que queremos aprender en esta tarde. La Biblia nos enseña que si usted está hoy aquí en este lugar, no es por casualidad. Dios lo ha traído para que usted escuche lo que Él quiere que usted aprenda. Dios, habiendo hablado a su pueblo a través de su palabra y a través de cada apóstol que ha dejado constancia escrita en su palabra, ahora pues nos permite a nosotros Dios poder estudiar la Biblia y aprender de ella lo que necesitamos para vivir. Y eso es lo que vamos a hacer. La pregunta en esta tarde es, ¿cómo Dios ha moldeado nuestras vidas? Bueno, esa pregunta la podemos responder a través de este pasaje bíblico. Lo primero que ha hecho Dios para moldear nuestras vidas es, como dice la Biblia, nos escogió para salvación. Vamos a ir al versículo 13, dice la palabra del Señor. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, ¿cómo? Para salvación. Dios nos ha escogido desde el principio para que estemos en este lugar, para que entremos en una comunión con Él, para que tengamos una relación con Él. Esa ha sido la voluntad de Dios. Ese ha sido el propósito y el plan de Dios. Él nos ha guardado, Él nos ha puesto en manos del Espíritu Santo para que obre en nosotros la santificación, para que Cristo sea formado perfectamente en nosotros. El Espíritu Santo garantiza además la permanencia de nosotros en Él. La intervención del Espíritu Santo es un regalo y es un don que Dios nos ha dado
para que nosotros podamos creer en Él. Dice la Biblia, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Creemos en Jesús, quien además es la verdad, porque creemos en el don de Dios. Dios nos ha dado el don de poder creer. Note que la palabra aquí escogido es algo realmente interesante. Significa que Dios desde la eternidad ha escogido porque ha decidido que su vida tenga un propósito. Dios no quiere que usted gaste su vida sin un propósito. Dios quiere que usted piense que el propósito mayor de su vida es la comunión con Él. A estas alturas de la vida ya hemos pasado los momentos quizás más desafiantes. Yo me recuerdo cuando era un estudiante que al principio yo quería hacer de todo. Yo quería ser médico, quería ser arquitecto, quería ser de todo tipo de cosas. Terminé siendo, déjame ver qué cosa era yo. Bueno, yo era como mecánico naval. Eso significa más o menos que yo trabajaría en un barco y sería mecánico de un motor de barco. Y supuestamente en mis planes viajaría por el mundo y conocería a muchas personas. Pero ese era un plan distorsionado en mi mente. Es un plan que a medias se cumplió. Porque el plan que se ha cumplido perfectamente hasta hoy en mi vida ha sido el plan de Dios. Por eso yo te quiero hoy animar y decirte, quizás te has planificado muchas cosas para este año que no se te dieron. Quizás te estás preparando para planificarte para el próximo para que se te den. A lo mejor no se dan, pero no te sientas frustrado, no te sientas abatido, no te sientas triste. El plan de Dios para tu vida se está cumpliendo perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque estás en Cristo. Y estar en Cristo significa que estás en la voluntad de Dios. Porque Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo para que anduvieses en el camino de Cristo. Y si hoy estás caminando en Cristo, lo demás viene solo. Lo demás Dios lo añade. Lo demás Dios lo va dando. Dios te va a ayudar a que tú desarrolles todos los anhelos de tu corazón que estén acorde con el propósito de Dios. Porque hay algo que quiero que sepamos. Según encuentro en la Biblia, Dios no cumple caprichos. Dios bendice a su pueblo. Y su pueblo gira alrededor de su propósito. Y si tu propósito está en correlación con el propósito de Dios, adelante. Vas a ir adelante, no va a haber ningún problema. Pero si el propósito tuyo se distorsiona, si el propósito tuyo se aleja de lo que Dios tiene planeado para ti, tranquilo, aquí lo vamos a estudiar. Dios va a hacer que todas las cosas anden mal para que vuelvas a los planes de Él. Y esa es una realidad. Aquí la Biblia nos los enseña en el versículo 13. Aquí el apóstol Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque ellos habían sido escogidos para salvación. Tenían un propósito en la vida. Ahora, dice también mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Según la Biblia, Cristo Jesús. Dios escogió a estos hombres y Dios continúa escogiendo. Desde antes de la fundación del mundo escogió todo un pueblo, que ese pueblo va a ser dirigido por el Espíritu Santo a doblar sus rodillas delante de la verdad, que es Jesucristo. Y eso es lo primero que queremos aprender. Dios ha moldeado nuestras vidas. ¿De qué manera? Habiéndonos escogido. Así que cuando te vayas de este lugar, piensa, Dios ha cumplido en mí perfectamente su plan. Y todo lo que ha prometido, lo va a cumplir. Dice la Biblia que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es interesante, lo que Dios va a perfeccionar es la buena obra. Nosotros vamos a buscar la perfección, pero no la vamos a poder lograr completa. Pero la obra de Dios es perfecta y va a hacer cosas maravillosas con gente imperfecta.
aún siendo imperfectos, Dios a través de nosotros va haciendo cosas perfectas para su plan. Lo segundo que queremos aprender, no solamente Dios moldea nuestras vidas cuando nos escoge, sino también cuando nos llama para involucrarnos en su obra. Si vamos al versículo 14, dice la palabra de Dios, a los cuales llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque aquí hay un poco de palabras que nosotros debemos repasar. La Biblia dice que no solamente nos escogió, también nos llamó por medio de su evangelio para que nosotros alcanzáramos la gracia de Dios. La palabra llamó aquí es una palabra interesantísima, porque es la palabra que usaría un juez. Por ejemplo, yo tengo un accidente, me mandan una notificación y no me presento. Porque yo tengo la libertad de decir, no me quiero presentar. Está bien, no hay problema. Me dejan unos días y ¿qué pasa? Me mandan otra citación. ¿Cambió la perspectiva del juez porque yo no me quiero presentar? No. El juez sigue llamando y sigue llamando con autoridad. Y definitivamente, aunque pase el tiempo y me resista, irresistiblemente me tengo que presentar delante de ¿quién? Del juez. Porque el juez simplemente cuando tú te resistas un poco va a decretar que tú necesitas ser, ¿cómo? Apresado. Y donde quiera que te metas, te van a tomar y te van a llevar delante del juez. Esa es la misma palabra que usa aquí la Biblia para decir que Dios nos ha llamado. Dios nos llamó e irresistiblemente vamos a ir delante de Él. Usted puede negarse hoy, se puede negar mañana, usted puede menospreciar, pero la Biblia dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Si usted quiere, se puede negar lo que quiera, pero la palabra de Dios, la voluntad de Dios y el llamamiento de Dios, eso no va a cambiar. Dios lo va a traer a su presencia. El llamado se produjo, dice la Biblia, mediante el evangelio. Y es una palabra que muchas veces escuchamos, pero que hoy quiero repasar con los que estamos acá. Cuando hablamos de evangelio no estamos hablando de la necesidad que Dios tiene de que le adoren. Eso es una mentira. Dios tiene, la adoración es de Dios. Dios no es un anciano que está diciendo, hey, creación, adórenme porque yo soy Dios. No, la creación le adora porque quien necesita adorar a Dios es la creación. Porque la creación está gimiendo, pero Dios sigue siendo Dios. Se nos ha acostumbrado a pensar de que el evangelio tiene que ver con que nosotros deberíamos tomarle lástima a Dios y decir, hey, sí, hoy tengo tiempo, te voy a adorar. O todavía no me interesan las cosas espirituales. Eso es una irrealidad, eso es una mentira. Dios va a ser adorado, miren, aún en contra de la voluntad de cualquiera. Porque Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, al final dice, y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que quizá usted esté en un lugar y diga, oye, el cristianismo no avanza porque hay mucha gente que no quiere adorar a Dios. Espere un tiempo y usted va a ver cómo las rodillas una tras otra se van a partir y se van a doblar delante de Dios. Porque es una declaración que Dios hace acerca de sí mismo. Ahora repasemos el evangelio. ¿De qué se trata el evangelio realmente? El evangelio no se trata de un hombre que anda desconociendo lo que Dios hace y lo desprecia y un día se acuerda de Dios y se salva a sí mismo. Ese no es el evangelio. El evangelio tampoco es una opción próspera que tenemos para nosotros. Hace poco estaba en el Chapiste hablando con él acerca del evangelio y me dice, yo quiero ser lo que tú eres. Y yo le dije, bueno, depende. Dice, ¿me depende por qué? Porque si es economía lo que andas buscando, sigue siendo chapista. Porque ahora me estás vacunando.
Porque del lado de acá, te lo digo, bro, si quieres hacer esto por dinero, estás hundido. Por dinero se trabaja. Por dinero se hacen cosas hermosas en un carro, en un hotel, por dinero. Pero la obra de Dios la tenemos que hacer por amor. La tenemos que hacer por amor. Porque si no, la obra de Dios no camina. Dios quiere que nosotros bendigamos tu vida, pero a través de la relación con Él. ¿De qué se trata el Evangelio? Se trata de Dios. Se trata de Dios que en su misericordia y en su amor, cuando aún éramos pecadores, entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. Para que en su misericordia seamos salvados. Es urgente la necesidad que tenemos de volver a Dios. Porque nadie sabe cuál es la última hora de vida que tiene. Nadie puede garantizar que le quedan 10 minutos. Nadie. Ahora nos sentamos uno a uno aquí y decimos, ¿cuánto te queda a ti? Tú puedes decir, me quedan 20 años, 40, 50. Eso no lo sabe nadie. El único que lo sabe es Dios. Por eso es urgente aprender el Evangelio, entregarse en manos de Dios. Y dice la Biblia que Dios no solamente nos escogió, sino que nos llamó para que conociéramos el Evangelio. Lo tercero que dice la Biblia que hizo Dios con nosotros aparece en el verso 17 y quiero que lo lean conmigo. Dice el verso 17. Vamos a leer el 15 al 17. Así que, hermanos, estar firmes y retengan la doctrina que también han aprendido, sea por palabra o por carta. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme la palabra y la obra de sus manos. Lo tercero que queremos aprender es que no solamente Dios nos escoge y nos llama, también Dios nos consuela y nos da esperanza por su gracia. Déjeme decirle esto es interesante y importante, porque la consolación de Dios es lo que experimentamos cuando tenemos una prueba, pasamos por ella y vemos que Dios interviene y es a nuestro favor. Ahora, la esperanza es algo que vive en nuestro corazón. Dice alguien por ahí, la esperanza es lo último que se pierde. Pero yo les voy a decir la verdad, en la vida he conocido tanta gente que ha perdido la esperanza. Mucha gente ha perdido la esperanza. Sin embargo, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que están en perfecta comunión con Él, para aquellos que Dios es el alfarero de sus vidas, para estos la esperanza es una realidad. Es una esperanza que no está basada en el alivio de la muerte decadente, sino que según el texto, Dios nos ayuda, nos estimula, nos exhorta y nos da un nuevo motivo para esperar la revelación de Él en nosotros. La palabra confirme que ustedes escucharon y leyeron en su Biblia significa echar raíces. Porque dice la Biblia, y el mismo Dios les confirme. Lo que está queriendo decir en el original es que el mismo Dios se ocupe de que su fe sea tan profunda y tan real en su vida que usted eche raíces como un árbol y cualquiera que sea la inclemencia del tiempo, usted esté firme recibiendo la consolación y la esperanza del Señor. Porque miren, ¿saben qué pasa? Que la vida cristiana no se trata solamente de que nosotros tenemos que volver a Dios. Se trata también de que hay un enemigo que no quiere que usted vuelva a Dios. Y ese enemigo va a preparar tormentas. Se las va a enviar. Y ese enemigo va a coger dardos de fuego, lo dice la Biblia, y se los va a lanzar. Pero usted tiene un escudo, usted tiene una coraza, usted tiene un yelmo, usted tiene cosas que Dios le ha dado, la palabra, la presencia de Dios en su vida. Usted tiene cosas que Dios le ha compartido. Y además de eso, Dios se está ocupando de usted. Está haciendo una amistad en su corazón y en su vida de tal manera
que su vida está echando raíces. Que cuando vengan los vientos y las tempestades, usted no se va a caer. Usted no se va a mover. Usted no va a huir. ¿Sabe por qué? Porque usted está anclado, está firme. Usted está totalmente agarrado de la consolación y de la esperanza de una vida mejor. Pensemos por un momento cuál es nuestra esperanza. Miren, he conocido gente que su esperanza no pasa más allá de su tarjeta de crédito. La gente dice, mi esperanza es que un día me aprueben una tarjeta de crédito de $5,000 para salir a gastar. Qué esperanza tan pobre. Mi esperanza es tener una casa en Henderson. Qué esperanza tan pobre. Mi esperanza es que yo pueda comprar un auto nuevo o me vaya mejor en el trabajo. O mi esperanza es, para algunos, que al fin mis hijos, hermanos, si nuestra esperanza está anclada en Cristo, todas las demás bendiciones, si son la voluntad de Dios, van a venir a su vida. Si lo van a dañar, nunca van a venir y vamos a agradecer a Dios por eso. Pero si lo van a bendecir, van a llegar. Pero usted anclado, agarrado de la presencia de Dios. Quiero terminar de esta manera. Es el molde y la presencia de Dios sobrenatural en nosotros, quien nos fortalece para vivir entregados todo el tiempo en sus manos. Dios obra en nosotros desde el principio. ¿De qué manera lo hace? Escogiéndonos, llamándonos y consolándonos y dándonos una nueva esperanza. Ahora le voy a decir algo para cerrar. La esperanza que usted tiene hoy en su vida, compártala. Porque hay mucha gente que ya no tiene esperanza. Hay mucha gente que creen ustedes que pasa por la mente de una persona que se sube en un edificio y acaba con la vida de los demás. Se perdió la esperanza, se perdió la vida, se perdió todo. Una persona que entra a una iglesia y asesina a los niños que están corriendo por debajo de los asientos escondiéndose. ¿Cómo pasan esas cosas? Se perdió la esperanza. Se perdió la esperanza en el lugar de la abundancia. ¿Saben qué significa eso? Que en la abundancia no está el confort, en la abundancia no está la satisfacción. La satisfacción está en las manos del Señor. Que el Señor les bendiga. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, porque tú eres nuestro Dios y porque para siempre son tus misericordias. Señor, qué lindo es ver el obrar tuyo en nuestras vidas y en nuestras familias. Como al buscar tu presencia, al buscar las cosas de tu obra, tú bendices y nos guías a la esperanza eterna. Permite que tu iglesia que sale en esta nueva semana a desafiar las tinieblas de este mundo pueda ser luz de Cristo. Y que mucha gente encuentre un rayo de esperanza a través de los hermanos que hoy están acá. Bendícelos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.